Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un poco el testeo de esta máquina de la Legion OS con Bazzite, con el SteamOS que tenemos ahora mismo disponible para instalar en estas máquinas. Y es que hay muchas personas que dicen que Bazzite es esencial para esta máquina, que la versión buena va a ser la de SteamOS, que si supone un 30% de mejoría. Vamos con cuidado, ya sabéis que en este canal no nos gustan ni las mentiras ni las especulaciones, y aquí os traigo las pruebas y el test de verdad sobre qué ocurre con Bazzite en esta máquina. ¿Es Bazzite el gran salvador o realmente no aporta nada? Vamos a verlo. Empecemos con el Forza Horizon 5. Y como he dicho, cuando lo ponemos en súper bajo, vemos que existe un incremento de cerca del 20% cuando lo tenemos a bajos vatios. Aquí sí que se puede notar. Voy a poner aquí un vídeo para lo que veáis. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho. Y la verdad es que para ser mi primera prueba me estaba frotando las manos diciendo, madre mía, la que nos viene encima con Bazzite. Pero luego, según vas incrementando los vatios que utilizamos, vemos que la diferencia es prácticamente inexistente, 1-2 frames de diferencia. La verdad es que tampoco no es que se pueda decir que aporta mucho, y lo más probable es que incluso hasta sea por el margen de error. En el momento en que subimos un poquito más la exigencia, si subimos en vez de súper bajo a bajo, y nos encontramos en un caso parecido, cuanto menos vatios más incremento hay. El problema que tenemos aquí es que, como podemos ver, realmente no es recomendable jugar con tan pocos vatios, porque entre 27 y 33 fotogramas de diferencia no es que, la verdad es que no es que sea algo determinante. Luego, según vamos aumentando el número de vatios que utiliza la máquina, no existe tanta diferencia. Estas diferencias del 2, 4, 5%, fijaros que luego al final se traslada en muy pocos fotogramas de diferencia. ¿Es mejor? Sí. ¿Es diferencial? No. Si nos ponemos a 1080p en alto, vemos que lo mismo, un poco la misma situación. A cuantos menos vatios utilizamos, más incremento hay, pero como he dicho, entre 15 y 19 fotogramas no aporta mucha diferencia. Según vamos aumentando el número de vatios que utilizamos, se reducen estos márgenes. Y sigamos explorando más juegos donde vemos una diferencia a favor de Bazzite. Y es que Shadow of the Tomb Raider también vemos un incremento general. Aquí no es a bajos vatios, sino en general vemos un aumento de rendimiento en los tests, y aquí sí que realmente se nota, con unos incrementos alrededor de un 20% en casi todas las categorías, a veces más, a veces un poquito menos. Si aumentamos a 1080p, vemos que ya se empieza a repetir el mismo patrón que teníamos en Forza Horizon 5, y es que cuantos menos vatios, más incremento, y según vamos poniendo más vatios, se va reduciendo esa diferencia. Otro punto a favor de Bazzite. Saltemos a Cyberpunk 2077. En este juego también vemos a 720p en bajo y con 4 GB de VRAM. También vemos un incremento generalizado en todas las diferentes categorías de potencia. Vemos también aquí, no es tanto como Shadow of the Tomb Raider, pero sí que vemos un incremento de alrededor de un 13%, un poquito más arriba, un poquito más abajo, cosas que es bastante remarcable. Si nos vamos a 1080p, en general también vemos incremento, pero no tanto. Aquí ya realmente estos incrementos que vemos porcentuales parece que sean mucho, pero si nos fijamos en lo que representa a nivel de fotogramas, en verdad estamos hablando de 1-2 fotogramas, y parece que sea mucho, pero los fotogramas, al ser tan bajos, la verdad es que realmente no aporta demasiada diferenciación. Y hasta aquí hemos estado viendo los ejemplos en los que realmente Bazzite nos aporta algo positivo, pero ahora vamos a empezar a ver que no todo es oro, no es oro todo lo que reluce, y es que en Wukong a 720p se nos da el caso contrario que habíamos estado viendo hasta ahora, y es que en Wukong a 10 vatios Bazzite rinde menos. Este juego, por lo que sea, resulta que a 10 vatios tenemos un 15% menos de rendimiento. De 26 fotogramas pasamos a 22. Como he dicho, normalmente con estos fotogramas realmente no es jugable, no es lo que estamos buscando. Si aumentamos el número de vatios que introducimos en la máquina, ya sí que revertimos esta tendencia y pasamos a tener un aumento, un incremento alrededor de un 10% de rendimiento, cosa que no está nada mal. A 1080p en alto tenemos también el mismo caso, pero sí que es verdad que aquí los números cambian, hay un desplazamiento de la barra, y es que no empezamos con un menos 10 o un menos 15, sino que empezamos con un 0. A 10 vatios
el rendimiento es el mismo y luego según vamos aumentando el número de vatios que utiliza la máquina, sí que se nos desplaza más hacia alrededor de un 15% más de fotogramas, cosa que también está muy bien. Pero ya vemos que esta tendencia que teníamos hasta ahora de que siempre era mejor, aquí ya se está empezando a girar un poco la tortilla. Y es que Assassin's Creed Mirage con Bassite rinde peor que con Windows. Hay una caída bastante importante y es bastante frustrante porque con este juego presenta muchos problemas. Por un lado, al jugar, cuando estaba jugando y veía que a 15 vatios funcionaba como a 30 fotogramas por segundo, decía, bueno, voy a incrementar un poquito la potencia. Pero es que al incrementar esa potencia el juego seguía exactamente igual. No había ningún cambio. Es decir, que existe algo, realmente algo chungo, algo roto con este juego utilizando Bassite. Y no solamente eso, sino que también al hacer los tests de rendimiento, la carga de texturas era muy deficiente, cosa que no he visto nunca con Windows. Si os fijáis, al poner el test, vemos que faltan texturas, y no solamente diría que texturas, también faltan mallas, faltan polígonos aquí, y se cargan muchísimo más lentos. Y esto hace que los resultados de los tests sean muy locos. Si lo ponemos a 1080p, aquí ya sí que vemos que el juego, por lo que sea, sí que se comporta como se tendría que comportar. En el momento que le damos más importancia a la tarjeta gráfica, esos rendimientos aumentan. Pero como hemos dicho, cuando tienes tan pocos fotogramas, realmente tener un incremento de un 30% para pasar de 10 fotogramas a 13 fotogramas realmente no nos aporta más jugabilidad. Nunca vamos a jugar con esto. En el momento que aumentamos y ya llegamos más o menos cerca de los 30, si nos fijamos, estamos hablando de unos porcentajes que estamos hablando de quizá un 5, o sea, tenemos aquí un 4, un 8, un 7, pero realmente no es que aporten muchos fotogramas absolutos. Pero luego tenemos de Callisto Protocol, donde decae en general. Vemos que a 720p la caída es generalizada en todos los consumos de potencia. Y no solamente a 720p, a 1080p también tenemos una caída generalizada del número de fotogramas. Y luego también hay juegos, como por ejemplo el Silent Hill Remake, donde realmente no existe ninguna diferencia. Este juego no tiene un benchmark, pero yo me he dedicado pues a poner en un sitio siempre en las mismas condiciones, siempre apuntando al mismo sitio, y vemos que tanto Windows como Bassite se comporta exactamente igual. Estos incrementos porcentuales que tenemos aquí realmente son un fotograma o dos fotogramas, que puede ser que sean pequeñas variaciones de esa escena en ese momento en el que yo lo estaba mirando. Y eso ocurre tanto a 720p como a 1080p. Estos cambios porcentuales que vemos aquí también vemos que estamos hablando de un fotograma. Con estos 7 juegos en Windows contra Bassite a 720p y con las calidades en bajo, vemos que el aumento de rendimiento de media, bueno, pues estamos hablando de muy poquito. Estamos hablando de prácticamente lo mismo, porque en algunos juegos te da y en otros juegos te quita. Por lo tanto, al final te quedas igual. En total, yo diría que podemos aspirar, pues esto, a un 3%, si me apuras como máximo a un 5%. Al final vemos que el rendimiento es parecido, no existe ninguna magia, ningún vudú extraño aquí. Si lo ponemos a 1080p, aquí en el momento en que la gráfica tiene un poquito más de prioridad, un poco más de importancia, sí que vemos un más de aumento de rendimiento. Y esto tiene sentido, y es que el manejo de potencia que tiene Windows es un poquito desequilibrado hacia la CPU. Sin embargo, Bassite, si se comporta como SteamOS, suele priorizar mejor la GPU. Y por eso vemos que en el momento que apretamos más la GPU, tiene más predominancia ese aumento de rendimiento. Claro, tenemos aquí un poquito de contradicción, y es que estas máquinas no tienen mucha potencia, con lo cual tendremos que utilizar unas resoluciones bajas, pero el momento en que realmente estos sistemas como Bassite le podían sacar un poquito más de rendimiento sería cuando utilizamos resoluciones o calidades más altas, pero no puede porque el número de fotogramas es muy bajo. Es un poquito contradictorio. Y esto nos habrían parecido buenas noticias. Bueno, pues con Bassite tenemos mejor rendimiento, pero ¿qué es lo que ocurre si lo comparamos con la Steam Deck? Pues con la Steam Deck a 720p y con estos mismos juegos, si lo comparamos con los 15 vatios, que es el estándar o lo máximo que nos puede dar la Steam Deck, vemos que la Legion Go, pues prácticamente diríamos que a 15 vatios sale perdiendo cerca de un 8% menos de rendimiento. En el momento en que empezamos a inyectarle más potencia, ya sí que tiene más rendimiento. Nos estamos yendo a un 8% más a 20 vatios o hasta un 20-21% más a 30 vatios, a costa de perder batería y a costa de ganar mucho ruido. A 1080p, como esta máquina tiene mejor gráfica
que la que tiene la Steam Deck, vemos que a 15 vatios ya se igualan un poquito las tornas. Y en el momento en que empezamos a inyectarle más potencia, ya sí que a 20 vatios nos saca un 20%, 21% más de rendimiento, llegando hasta un 36% más en el momento en que ponemos la energía un poquito más alta, perdiendo, como he dicho, batería y ganando mucho ruido de los ventiladores. Vale, y ahora vamos a mirar lo que es el coste por fotograma en cuanto al máximo de FPS que nos puede sacar. Esta teórica versión que podemos tener con SteamOS, teniendo en cuenta que tiene un poquito más de rendimiento, pero el precio es 599, todavía no sigue estando el coste por fotograma, no sigue siendo algo destacable en euros. Se nos cuela por encima de la versión de Legion Go S que tenemos actualmente con Windows, pero aún así esta versión, teórica versión con SteamOS, que sacarán dentro de unos meses, tampoco no es que vaya a ser ninguna ganga. Si utilizamos nuestra matriz, vemos que esta versión con SteamOS sí que se posicionaría mejor que la versión con Windows, pero no sigue saliendo de la categoría de barata, pero rendimiento por debajo de la media. Si lo miramos en dólares, sí que existe una diferencia, y yo aquí es donde veo realmente donde tiene sentido este producto para los mercados americanos. Y es que a un precio de $499 con un rendimiento que, poniéndole más vatios, nos saca más potencia, sí que se colocaría en el tope, en la cima de este coste por fotograma. Aún así, si lo ponemos todo dentro de esta matriz de las medias, vemos que la versión con SteamOS sigue por medias, sigue sin entrar dentro de la categoría obvia de barata y poderosa. Se seguiría estando en la misma categoría que estaba hasta ahora. ¿Mejor posicionada? Sí, pero seguiría estando ahí. Pues ya está, pues aquí lo tenemos. Bassight testeado en la Lenovo Legion S. Aquí la tenemos. Y bueno, ¿qué es lo que podemos concluir? ¿Qué conclusiones tenemos? Pues la primera es que Bassight funciona bien, simplifica bastante las cosas, pero como hemos podido ver, Bassight no va a suponer un gran milagro que va a hacer que el rendimiento de esta máquina de golpe sea como una máquina de gama alta. Sí que es verdad que Bassight en algunos juegos puede ayudar, pero también habrá algunos juegos en los que no va a ayudar para nada, y en algunos casos hasta podríamos ver una regresión. Hemos visto que en Forza Horizon 5 el rendimiento a bajos vatios es mejor. Hemos visto que en Shadow of the Tomb Raider en general el rendimiento es mejor, pero también hemos visto que juegos como Assassin's Creed Mirage y como The Callisto Protocol el rendimiento es peor. Entonces, al final, después de todos estos tests, nos damos cuenta de dos cosas. La primera es que en verdad cuanto más juegos pruebas, más te das cuenta de que al final lo comido por lo servido, te quedas un poquito igual. Sí que parece, por lo menos en mis tests, con mis 7 juegos, la media de incremento de rendimiento, vamos a dejar lo que está sobre un 3 o un 4%, redondeemos a un 5%. Podemos ganar en general como un 5%. A menos vatios parece que podemos ganar un poco más, a más vatios que ganamos un poco menos. Pero en general, como podéis ver, no va a suponer un cambio radical, y esa versión nueva de SteamOS de dentro de unos meses, al final el rendimiento va a ser parecido. Lo único que va a hacer que el producto sea más bueno o menos bueno para poderlo comprar va a ser su precio. El precio es lo que va a definir si es un buen o mal producto. El segundo punto que quiero comentar es que tengáis cuidado con Internet y con los youtubers. Excepto conmigo, claro está. Os lo digo porque si os fijáis en mis tests, si yo solamente voy a buscar 1, 2 o 3 juegos de esta propia lista que tengo yo de 7 juegos, podría fácilmente deciros: Bassight es lo mejor del mundo, aumenta un 30%, es la caña y tal. ¿Por qué? Para conseguir clics. Pero siempre lo digo en mi canal y siempre lo digo en mis directos, la magia no existe con la tecnología. Y si algo es tan evidente como parece que dicen ciertos youtubers, entonces ya lo hubiesen hecho los ingenieros o todo el mundo implementaría eso. Entonces no es tan fácil y no es tan sencillo. No de golpe tenemos un 30% de incremento solamente por instalar una cosa. No es tan fácil. Y no os dejéis llevar ni por el marketing ni por los clics fáciles. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Espero que este vídeo os haya servido para entender esta máquina, sus posibilidades y sobre lo que nos viene con esa versión de SteamOS, que, como he dicho, lo que la va a definir va a ser el precio y no el rendimiento. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!